chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House y hoy tenemos una noticia muy importante para nosotros que os queremos transmitir. ¿Cuál es esta noticia? Que por fin, después de aproximadamente unos 6 meses, nuestra hembra de camaleón Trioceros jacksoni, la parejita que me regalaron Clarice y mi hermano para mi cumpleaños, por fin ha dado a luz la increíble cifra de 21 camaleones. A algunos le parecerá increíble, a otros no, puesto que estos animales son capaces de dar a luz a muchas más crías, pero bueno, para nosotros es realmente alucinante haber visto nacer a estas crías, así que lo que vamos a hacer ahora es que os las vamos a enseñar un poquito. Son muy pequeñitas, tienen 3 días únicamente, ayer empezaron a comer y debajo en los comentarios podréis decirnos qué os parecen, ¿vale? Nosotros estamos flipando con ellas, son muy pequeñitas, pero comparando con los Kinjongia bohemei, que fue la especie que criamos el año pasado, camaleón enano de Kenia, sí que tenemos que decir que ya han nacido ligeramente más grandes, ligeramente, porque no recuerdo bien el tamaño del otro, pero aproximadamente un tercio más grandes que Kinjongia bohemei en el momento del nacimiento. Ahora mismo los tenemos separados en 2 tuppers, estamos esperando que nos lleguen 2 terrarios de malla súper grandes de 1,20 de alto, y de momento hasta que tengan un par de meses o por ahí los vamos a tener separados en 2 grupitos, tal vez 3, ya veremos. Y si el tiempo lo permite y no hay muchas fluctuaciones de temperatura, nos gustaría ponerlos en exterior, pero siendo animales tan jóvenes, tan pequeñitos y tan delicados, seguramente los dejemos aquí en interior con su luz ultravioleta, con todo lo que necesitan y una temperatura más estable durante aproximadamente 2-3 meses. Esta parejita me la regalaron para mi cumpleaños, como ya os he dicho, y desde entonces teníamos sospechas de que tal vez la hembra pudiera estar embarazada. No estábamos totalmente seguros. Aún así, nosotros dejamos a la parejita junta durante aproximadamente medio mes o un mes para ver si teníamos la suerte de poder ver algún cortejo. No obstante, vimos un amago del macho intentando cortejarla, pero lo que no llegamos a ver nosotros es cópula. Aún así, pasados 6 meses, como os hemos dicho, aquí tenemos el resultado. Sí que es verdad que veíamos a la hembra cada vez más gorda, pero no paraba de crecer y no llegaba el momento, por lo que ya llegó un punto en el que teníamos nuestras dudas. Pero casualmente, justo el día de antes de que diera luz, hablando con Clarice, le dije: Clarice, me da que es inminente. Y efectivamente al día siguiente, cuando volví de trabajar, lo primero que me dijo Clarice es: ¡ay, qué sorpresa, tal! Y ya me podía hacer una idea por dónde iban los tiros, y es que ya había tenido la suerte de verlos la primera vez. Una auténtica pasada, como os he dicho. Es alucinante que algo tan pequeño se pueda abrir camino, pueda vivir y se pueda valer por sí mismo, pero sí, es así. Así que si queréis, ahora más o menos os vamos a hablar un poquito sobre ello mientras lo vamos enseñando y poco más. Como ya os he dicho, la especie que mantenemos nosotros es la subespecie Xantholophus. Las 3 variedades de trioceros, los machos presentan cuernos, normalmente 3. En el caso de las hembras, en función de la subespecie, pueden presentar cuernos o no. Concretamente, la que nosotros tenemos, volvemos a repetir, Xantholophus, las hembras pueden llegar a sacar un cuerno. Nuestra hembra no tiene ninguno, pero ya veremos si alguna de las pequeñas crías lo va desarrollando a lo largo del tiempo. Estos animales son originarios de Kenia y de Tanzania y habitan en alturas que llegan a superar incluso los 1500-2000 metros de altura, ¿vale? Ya os podéis hacer una idea del tipo de temperaturas que necesitan. No excesivamente altas y con una importante bajada de temperatura nocturnas, que esto es lo que tenemos que intentar simular cuando los cuidamos y mantenemos en cautividad. Respecto a la alimentación, como todos los camaleones, son totalmente insectívoros y desde que son pequeñitos, ya os digo, estos han empezado a comer con apenas 2-3 días, ya se van a valer por sí mismos y van a cazar todo lo que les pase por delante, desde gusanos, cucarachas, grillos, pero ya os digo, todo acorde al tamaño de estos renacuajos, porque es que es lo que son enanísimos. Ya os digo, lo ideal es mantener estos camaleones durante el día aproximadamente a una temperatura de 25, 27, 28 como mucho, ¿vale? Y las mínimas por la noche sí que es interesante que podamos conseguir una bajada nocturna de por lo menos 10 grados menos respecto al día. En hábitat estos animales llegan a soportar temperaturas de hasta 4 y 5 grados, lo que es una auténtica barbaridad.
Esto no quiere decir, que muchas veces la gente se confunde, que porque por las noches soporten esas temperaturas, debamos o podamos o soporten mantenerlo permanentemente a temperaturas bajas. Eso sería un error gravísimo. Una cosa es como muchos animales del desierto, de sabana y este tipo de sitios, durante el día hace un calor horrible, pero por la noche la temperatura baja muchísimo. Sin embargo, si mantuviéramos a estos animales durante todo el día a esas temperaturas tan bajas o tan altas, nos encontraríamos un problema, y un problema muy grave. Y la última curiosidad de la que os quiero hablar de estos camaleones es que, al contrario que la mayoría, se toleran más mantenerlos en parejas. ¿Qué quiero decir? Normalmente los camaleones, todas las especies de camaleones, solo se van a juntar macho y hembra en los momentos de la cópula, ¿vale? Y además son súper territoriales, tanto con ejemplares de su mismo sexo como del sexo contrario, siempre y cuando no estén en la época de celo. Sin embargo, en esta especie se puede llegar a tolerar bastante bien. De hecho, nosotros durante algún tiempo mantuvimos junto a la pareja y no hubo ningún tipo de problema, ni de superioridad ni de territorialidad por parte de ninguno. Sí que es verdad que en el momento de dar a luz, nosotros nos hubiera gustado que el macho estuviera separado, simplemente porque la hembra durante ese momento estuviera más tranquila, pero nos pilló el toro, se nos fastidió una bombilla y durante una semana más o menos los pusimos juntos. Pero bueno, ya os digo que es que no ha habido ni un solo problema, ni han devorado las crías, ni se han peleado entre ellos, ni nada de nada. De nada. Esto no significa que sea lo idóneo. Lo idóneo siempre va a ser mantener a nuestros camaleones separados, para así asegurarnos de su bienestar, de su tranquilidad y sobre todo poder controlar específicamente los parámetros de cada uno y qué van comiendo. Es mucho más fácil controlar si los tienes separados, que todos vayan comiendo, que si tienes 20 juntos, o si incluso si tienes dos, a no ser que des de comer en la mano, o sea, con pinzas o con la mano, tú no vas a saber si no estás ahí. Si echas comida y te vas, no vas a saber quién ha comido de todos los que están, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Son una barbaridad de animales, a mí me encantan, estoy deseando que saquen el color. Ahora todavía, como los estamos mareando, además también para el tema de registrarlos y todo esto, que ya sabéis, pues están todavía un poco negros, así estresados, como ya os digo, pero bueno, poco a poco se van a ir relajando, se van a ir acostumbrando y os iremos informando de su desarrollo y de su evolución. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, la dejáis abajo en los comentarios y lo antes posible os la responderemos. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima. Un saludo, bicheros, hasta luego. Adrián, eso va para ti.